una general negra llegó a una gasolinera, buscando nada más que un poco de descanso. No esperaba que su lealtad, su servicio y su identidad fueran cuestionados. Dos oficiales locales, impulsados por prejuicios, decidieron que ella no merecía el respeto que su cargo implicaba. Lo que comenzó como una simple parada, se transformó en un enfrentamiento que estremecería hasta el Pentágono. La historia de esa tarde se convirtió en un escándalo nacional, y en ese mismo instante, la vida de esos oficiales cambiaría para siempre. Era una tarde cálida en el pequeño pueblo de Mississippi. El cielo estaba despejado, pero una ligera brisa agitaba las ramas de los árboles. La gasolinera parecía ser solo un punto más en la ruta. María, la general, estacionó su vehículo con la misma calma con la que abordaba cualquier desafío. Las ruedas de su coche chirriaron al detenerse, y ella salió con una expresión serena, ajena a lo que estaba por suceder. Dentro de su uniforme, bajo los grados de su rango, llevaba la historia de años de servicio. Pero en ese pueblo pequeño, su piel negra parecía ser más importante que su rango. Al instante, los dos oficiales que patrullaban la zona la observaron, sin saber quién era en realidad. Uno de ellos murmuró algo al oído del otro, con desdén. Mientras ella se dirigía hacia la tienda de la gasolinera, los dos oficiales decidieron que algo no estaba bien. Su prejuicio se encendió como una chispa, y el destino de todos cambió en ese momento. Los oficiales se acercaron a María sin pensarlo dos veces. «Puedo ver su identificación, señora», dijo uno de ellos. Su tono autoritario no dejaba lugar a dudas. María, sorprendida por la actitud, calmadamente presentó su identificación, consciente de que cualquier reacción podría empeorar la situación. Pero los oficiales no estaban convencidos. No veían a la general, solo a una mujer negra, con el uniforme mal puesto en su juicio. «¿Qué está haciendo aquí a esta hora?», insistió el otro, dando un paso más cerca, con el rostro tenso y desafiante. El sol brillaba sobre sus cabezas, pero el aire estaba pesado, tenso. María, en un intento de calmar la situación, explicó que solo necesitaba un poco de gasolina y que continuaría su camino. Sin embargo, los oficiales no querían escuchar. Ya habían tomado su decisión. «Manos arriba, estás arrestada», uno de ellos ordenó, y en un abrir y cerrar de ojos le colocaron las esposas. El sonido metálico de las esposas resonó en la quietud del lugar, como un eco que anunciaba el inicio de algo mucho mayor. La gente en la gasolinera comenzó a notar la escena. Algunos miraban con sorpresa, otros con escepticismo, como si nunca pensaran que algo así pudiera ocurrir en su pueblo. María, aún calmada, no dejaba de preguntarse qué había hecho mal, mientras los oficiales la arrastraban hacia su coche patrullero. Los murmullos crecían en el ambiente, y uno de los curiosos sacó su teléfono para grabar. La atmósfera comenzó a volverse irrespirable. El calor aumentaba y las voces se mezclaban en una cacofonía. «Esto no puede estar pasando», pensó María, pero algo dentro de ella sabía que no podía quedarse callada. En ese momento su mente fue clara, no podía permitir que su dignidad fuera pisoteada de esa manera. Fue entonces cuando, con la cabeza en alto, pidió permiso para hacer una llamada. «Déjenme llamar a mi superior», pidió con firmeza. Los oficiales se miraron brevemente, sorprendidos por su compostura, pero la dejaron hacerlo. El teléfono móvil vibró en sus manos, y el mundo pareció detenerse por un instante. María marcó el número que tanto había memorizado. «General María Hernández», dijo mientras el sonido de la línea telefónica retumbaba en sus oídos. La voz del otro lado de la línea la escuchó atentamente. «¿Qué sucede, general?», preguntó claramente preocupado. «Necesito que hables con alguien, que detengan esto. Estoy siendo arrestada sin razón», explicó María, con tono firme y sereno. La respuesta al otro lado fue rápida, autoritaria. «Estoy en ello, general. Permanezcan tranquilos», y colgó la llamada. María respiró hondo, sabiendo que su destino estaba en manos del Pentágono, pero también de su propia dignidad. Los oficiales, sin saber lo que les esperaba, seguían insistiendo en su proceder. En la sala de operaciones del Pentágono, las luces eran frías y brillaban con intensidad. Un grupo de oficiales y altos mandos seguían la situación en tiempo real, analizando cada movimiento. Alguien deslizó su dedo sobre una pantalla táctil y el video de la detención comenzó a reproducirse. La cara de María apareció en la pantalla, esposada pero firme. Como siempre, las reacciones no se hicieron esperar. El ambiente era eléctrico. «Esto es un error», murmuró uno de los oficiales. «Esto no puede quedar así», dijo otro, golpeando la mesa. La decisión fue tomada en un par de minutos. La situación había escalado demasiado.
Con órdenes claras se activaron los procedimientos para una intervención. El Pentágono no permitiría que un acto de racismo quedara sin respuesta. En la gasolinera, el ambiente se tornó aún más tenso. Los oficiales, con una ligera incomodidad en sus gestos, sabían que algo grande se estaba moviendo detrás de la escena. El murmullo de la multitud se mezclaba con el crujido de las botas sobre el pavimento. Cada segundo parecía alargarse como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. El sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, un eco agudo y creciente, que se acercaba rápidamente como una tormenta que arrastra todo a su paso. Los ojos de todos se dirigieron hacia el horizonte. Allí, el reflejo intermitente de luces azules y rojas pintaba el aire con destellos de urgencia. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas, sabían que la situación estaba a punto de escapar de su control. Pero lo que desconocían era que la llamada de María había desatado una cadena de acontecimientos mucho más grande de lo que podían imaginar. De pronto, un vehículo oficial con placas del Pentágono irrumpió en la escena. Su llegada fue inmediata, seca, como un golpe de autoridad contra el suelo. Las puertas se abrieron de golpe, y de ellas descendió un alto mando con porte imponente. Su uniforme impecable brillaba bajo la luz artificial de la estación. Su rostro estaba marcado por la seriedad y la determinación de quien no acepta resistencia. «Esto termina ahora», dijo con voz firme, clavando la mirada directamente en los oficiales. En ese instante, la presión en el aire se volvió casi insoportable. Era como si el mundo entero estuviera observando lo que ocurría en aquel pequeño punto de la ciudad. Los oficiales apenas tuvieron tiempo de reaccionar, fueron despojados de sus credenciales con un gesto frío y profesional, y en cuestión de segundos quedaron detenidos, bajo la mirada atónita de la multitud que entendía, al fin, que estaban presenciando un momento histórico. La noticia comenzó a extenderse rápidamente, primero como un murmullo, luego como un grito en los medios. La gente comenzó a hablar de la detención de la general María, y las opiniones divididas se esparcieron por todas partes. Los rostros de los oficiales involucrados fueron divulgados en los periódicos y redes sociales, pero pronto, la indignación tomó fuerza. La llamada al Pentágono no solo había salvado la honra de María, sino que también había destapado una realidad oculta en las fuerzas policiales. El escándalo se convirtió en un frente de justicia, y la presión pública no dejó de crecer. La comunidad comenzó a alzarse en defensa de la general. La voz de María resonaba en todas las plataformas, y la protesta fue unitaria. Los oficiales, ahora sin trabajo y sin apoyo, enfrentaban un futuro incierto. El juicio de la sociedad había sido implacable. La sala de juicio estaba llena de tensión. María, ahora libre de las esposas, se encontraba frente a un tribunal, esperando el veredicto final. Los ojos de todos los presentes estaban sobre ella, esperando escuchar sus palabras. «Esto no es solo sobre mí», comenzó María con voz firme, «esto es sobre todos aquellos que enfrentan la injusticia a diario. Es sobre el respeto que todos merecemos». Su mirada era fuerte, y sus palabras llegaron al corazón de todos. No podemos seguir permitiendo que el racismo sea tolerado, no podemos seguir ignorando lo que está mal, y con esas palabras, la sala estalló en aplausos. El juicio no solo destruyó las carreras de los oficiales, sino que encendió una llama de cambio. El mensaje fue claro: la justicia debe prevalecer, y la dignidad humana nunca debe ser pisoteada. Lo que comenzó como una injusticia, terminó siendo una lección de valentía y justicia. María, al defender su honor, había mostrado al mundo que a pesar de la adversidad, siempre hay espacio para el cambio. Los oficiales que creyeron que su poder era incuestionable, fueron derrotados por la verdad. Pero lo más importante de todo, es que esta historia no solo tocó el corazón de los que la vivieron, sino también a todos los que la escucharon. La justicia, aunque a veces lenta, siempre encuentra su camino, y aquellos que luchan por ella siempre encontrarán una manera de prevalecer. Este no es solo un relato de racismo, es una llamada a la acción, un recordatorio de que todos somos iguales, sin importar nuestra raza, género o clase. La lucha por la dignidad nunca termina, pero siempre, siempre vale la pena.